Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora hemos convocado a Mariano Winograd. Mariano, experto en frutas y hortalizas, 5 al día, pero te voy a agarrar con un tema muy concretito. Venga. La agricultura se está desarrollando, la agricultura extensiva, cada vez más intensiva, las cosas van bien, hay cambio tecnológico y hay una Argentina que se hace viable a partir de eso. La vimos en Expo Agro, ¿no? Se vio millones con todo. de dólares de negocios, de ¿no? negocios. Eso, a Lo pesar vimos de todas las todos. dificultades, eso va. Pero no alcanza, dicen. Entonces No. aparecen las ideas, tenemos que desarrollar la industria. Bueno, ¿qué podemos hacer con la fruticultura y con la horticultura para apuntalar este proceso y lograr que esto también sea competitivo, sustentable y que vaya para adelante? Pero sobre todo que aporte al PBI, que aporte a las economías regionales. Y lo primero que tenemos que hacer es discutir la idea de que solamente hay valor agregado en la chapa, los martillos y las prensas. Sí. En frutas también hay mucho valor agregado. Días pasados, en una reunión sobre bioeconomía en la Cámara de Diputados, tuve una pequeña polémica con Mendiguren porque él siempre dice las mismas cosas y le dije, en una cereza que tiene 8 a 20 dólares de valor FOB, porque Mendiguren dice que Argentina exporta cosas que valen 30 centavos de dólar FOB y que importa cosas que valen varios dólares más. Pero la fruta y horticultura vale mucho más que 30 centavos de dólar FOB. Y genera empleo, y genera desarrollo regional, y genera una articulación de un sistema productivo. Y le da destino a producción industrial, el papel sulfito Claro. que envuelve una manzana. Y a los servicios. Lo que pasa es que esto que en algún momento caracterizó a la Argentina de los inmigrantes, porque esta semana se manifestaron los gringos de Chajarí y los gringos de Villa Regina, los tanos que llegaron de Europa y que desarrollaron la Argentina de nuestros abuelos. El tuyo ya estaba acá, pero el mío vino con esos gringos. Y, en fin, ese modelo productivo basado en el chacarero, basado en la familia productora, basada en algún momento en la exportación de un país que casi no tenía competencia en el mundo, porque ¿qué era Chile, qué era Perú, qué era Uruguay, qué era Brasil en el año 40, 50? Nada. Sí. Entonces, aquel país que fue exitoso y que también desarrolló el mercado interno, en algún momento se empezó a trancar, a esclerosar. Sí. Y ese modelo que fue exitoso hace 50 años, hoy no lo está haciendo. Entonces necesitamos un proceso de oxígeno, de inversión, de creatividad. Es cierto que ha ocurrido en el agro, porque también el agro extensivo estaba trancado en la década del 80, no había expansión de la producción, no se aplicaban insumos, y de pronto hubo una combinación de un cambio en el contexto mundial, esencialmente la irrupción de China y su cambio de paradigma social y alimentario, y la aparición del conocimiento, ¿verdad? La biotecnología, la genética, los Pero eso fertilizantes. también se dio para frutas y productos hortícolas. Eso también se dio para frutas, pero si analizamos el driver de China arrastrando a la economía mundial, el país que ha crecido en los últimos 30 años al 8% anual no ha sido Estados Unidos ni Europa, ha sido China. Y China, es cierto que durante 30 años esencialmente lo que pasó era de comer arroz a comer proteína. Y ahora ya también frutas. Entonces aparece el fenómeno de la cereza china, pero es cierto, hace 20 años no era imaginable que el desafío para América del Sur era plantar 30.000 hectáreas para producir cereza para China. No quizá, pero los chilenos ya estaban viéndolo desde los años 80 y empezaron con los arándanos, los berries en general. Bien, es muy interesante esto. ¿Por qué los procesos de desarrollo de Argentina y Chile son tan distintos? Bueno, son ciclos. Seguramente cuando San Martín se abrazó con O'Higgins en Maipú, o cuando Sarmiento se exilió en Chile, ¿Chile era más desarrollado o menos que Argentina? Capaz que era más. No sé. ¿Y por qué se fue Sarmiento ya? Porque acá gobernaba Rosas y este era un país de saladeros, no había inmigrantes, no había desarrollo de las ideas, y él se fue a Chile y escribió en el Mercurio, por ahí era más desarrollado. Sí, en ese sentido. Pero sin duda en el año 50, 1950, Chile era mucho menos desarrollado que Argentina. Era un país muy trabado, con una minería y poco más. En aquel entonces mandaron a los agrónomos a formarse en California, luego vinieron las reformas agrarias, luego vino la contraestación y luego vino el proceso de internacionalización de la economía chilena. Mientras que en Argentina no ocurrió eso. Exactamente. En Argentina estaba Guillermo Moreno y en Chile hace
30 años, que sea el gobierno que sea, a nadie se le ocurre. Cambiaron que de se gobierno, puede... pero sostuvieron esa estrategia. El otro día Willy Cohen en la radio decía que si tenemos una crisis este año es que el gobierno está pasando de proponer la inversión a proponer la inspección. Sí. Que es un problema cultural. El otro día Berenstein dijo, hay un 40% de los argentinos que no confían en el conocimiento, en el emprendedorismo, creen en que el Estado le va a resolver las cosas. Y hay un 60% que confían en la competitividad de la creatividad argentina. Es muy optimista, pero no importa, vamos a decir que yo creo que es cierto. Sí. Y de pronto hay lugares del país en donde este sector emprendedor, qué sé yo, te vas a Avellaneda, en el norte de Santa Fe, sí, y es una comunidad gringa, sí, productiva, friulanos, con una lógica, sí, de cuando vinieron de Italia, pero que ya vinieron hace 100 años, en, sí, fin, ya son 4 generaciones. Sí. Y te vas a La Ferrere y es un poco distinto. Sí. En fin. Pero suponete, acá en el sector frutas también yo veo la cosa partida en dos. Hay un sector, hay algunas empresas que exportan y que andan bien, que tienen la dificultad que tiene todo el mundo con el tipo de cambio. Obviamente padecen los problemas de evaluación y también de financiamiento, porque para ser competitivo hay que tener financiamiento. Por supuesto. Y si vos no tenés financiamiento, sí, es muy complejo. Y si no tenés horizonte, porque no sabés si el año que viene el dólar va a valer 50 o 30, porque sí, le van a poner un cepo, es un poco difícil tomar inversiones. De todos modos, estuve en el Mercado Central ayer con una empresa paradigmática que es Servi, una empresa de gringos, de chacareros, simplemente que durante 40 años, en vez de andar a los bandazos, sí, siguieron invirtiendo en tecnología, en conocimiento. Entonces, hoy tienen un producto de excelencia, lo exportan y también lideran el mercado interno. Pero es cierto, hay un sector importante que ha quedado un poco afuera. Sí, y además con problemas por ahí de cierto abandono o de no incorporación de tecnologías o simplemente tratamientos contra la carpocapsa, y de pronto tenemos un problema con los brasileños. Por supuesto, 40 años de bandazos hacen, sí, que los hijos no siguieron en la chacra, la tecnología no se incorporó, las plantas están en una fruticultura, cada 10 años hay que renovar las variedades. El proceso es vertiginoso, es como en el maíz. Imagínate si en maíz estuviéramos usando variedades de hace 40 años. O en trigo, en lo que fuere. En el vino hubo que reconvertir los viñedos, se metieron... La historia del vino es muy interesante, claro. Yo la oí narrada por el mismísimo Arnaldo Echar en San Pedro de Yacochulla, cuando él se fue a buscar a Michel Roland a Francia, sí, y en Argentina se tomaban 90 litros de vino habitante año, pero lo mejor que había era Vasco Viejo y Bianchi Borgoña. Sí. Y entonces este señor fue a la cabaña, cuenta la historia y dijo, ¿cuál es el mejor vino que tienen? Y el sommelier le trajo Vasco Viejo, el tipo lo tomó, puso una cara... No le gusta, y es un vino que atrasa 50 años. Claro. Llegó a Cafayate, cuando vio la vendimia, vio la cosecha, dice, ¿por qué están cosechando ahora? ¿Cómo? Desde que llegaron los españoles sabemos que el 15 de abril se hace la vendimia porque el vino tiene 12 grados Brix. ¿Y los taninos? ¿Los qué? En fin, no sabíamos cosas esenciales. En materia frutihortícola, después de nosotros vino Chile, después vino Perú, después vino Colombia, y ahora aparece un desafío. Si podemos tener una perspectiva y un horizonte, Argentina sigue teniendo capacidad innovadora, sigue teniendo capacidad de consumo, sigue teniendo universidades. Ahora, levántate y anda a las cosas, ¿no? Necesitamos que este sector haga lo suyo. Yo veo lo que está pasando con Vaca Muerta, por ejemplo, que está metida ahí en Neuquén, en el corazón y muy cerquita de la zona donde se van desarrollando bodegas del Nuevo Mundo y se va desarrollando la fruticultura y demás. Creo que ahí hay un potencial extraordinario. Es interesante que, en fin, en Neuquén, si bien es cierto que Vaca Muerta está movilizando la creatividad argentina, también es cierto que es el segundo yacimiento de shale gas más grande del mundo. Sí. Hay un recurso natural. Sí. La fruticultura hoy día en el siglo XXI requiere mucho más de inteligencia humana que de recurso natural. De hecho, en Villa Regina, nosotros este año estuvimos en un seminario proponiendo la cobertura del cultivo de cereza, sí, con una malla que controla viento, granizo, lluvia, helada y que difunde la luz. Entonces ya estamos hablando, como en hidroponía, de mucho conocimiento. El recurso natural empieza a ser menos relevante. La creatividad, la organización, la estrategia, la articulación de una sociedad cada vez más relevante.
Mariano Winograd, tirando ideas para desarrollar lo que tenemos que hacer con todo el sector de frutas y hortalizas. Lo Y con tenemos esto, a Pedro Viñó ahora en agroindustria. fundamental. Yo creí que en comercio, Sí. pero su área se llama agroindustrial, algo así. Sí. Pero en fin, ahí tenemos un espadachín, ¿no es cierto? Un gran valor. Un espadachín. Gracias, Mariano. Nosotros enseguida continuamos.